Hola a todos, soy Irene Godoy, bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy quiero compartir con ustedes una conversación muy especial que nace desde la experiencia personal y que marcó profundamente mi vida. Tras el fallecimiento de mi padre, Humberto Godoy Bernal, más conocido como el Bobby, en Tocopilla y en el liceo, me llevó a reflexionar sobre la vida después de la muerte, el duelo y las señales que las personas dicen experimentar y las preguntas que surgen cuando perdemos a un ser querido. Este proceso me inspiró a escribir el libro que actualmente se encuentra publicado en Amazon y también despertó mi deseo de conocer las distintas perspectivas, especialmente desde la fe cristiana. Por esta razón, hoy tengo el honor de conversar con el pastor Víctor Díaz Álvarez, que lo tenemos presente, fundador de la Iglesia Comunidad Ancla de la ciudad de Costudio Tecnológico, y ha dedicado su ministerio a enseñar la palabra de Dios, formando discípulos y acompañar a personas que en su crecimiento espiritual y en relación a Jesucristo, y además es esposo y tiene dos hijos actualmente. Víctor, muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos en este espacio tan importante que quizá a muchos les va a servir en el proceso del duelo. No sé si que nos quiere comentar algo antes de comenzar con las preguntas. ¿Sí? Bueno, saludar a todos aquellos que están conectados, a todos aquellos que van a ser parte de la conversación. Espero que esta conversación pueda servir desde la perspectiva bíblica, lo que la Escritura enseña acerca de la muerte, cómo Jesucristo reacciona frente a la muerte y en medio de todo que el Señor sea glorificado y que la gente que escuche pueda ser bendecida. Así es, así es. Es por esta razón que, bueno, tenemos la oportunidad de tenerte aquí presente en el canal y hacerte una pregunta que quizás surge y se repite muchas veces desde la perspectiva cristiana. Y, yo sé que lo vas a hablar desde el libro sagrado, ¿cierto? Y hoy quizás desde el punto de vista personal, ¿qué ocurre con las personas inmediatamente cuando ya pasan a otro plano o mueren en su minuto? Ajá. Antes de abordar esa pregunta de manera específica, quizás hay que considerar tres pilares fundamentales desde las Escrituras con respecto al tema de la muerte. Entonces, primero, debemos entender de que la muerte, desde las Escrituras, es una interrupción del plan original. Cuando uno va al libro de Génesis y uno comienza a leer las Escrituras y uno comienza a ver cómo el Señor crea a Adán y a Eva, dice la Escritura que los coloca en el huerto y ellos tenían una relación perfecta. E inclusive se utiliza como una expresión antropomórfica diciendo que Dios se paseaba en medio de ellos. Era como que había una relación muy cercana. Sin embargo, Dios en un punto determinado les dice acerca de un árbol, les dice, si ustedes comen de este árbol, ustedes van a morir. Es decir, previo a esa desobediencia no existía la muerte, no era parte del diseño original. Por lo tanto, la muerte se introduce como parte de algo que no fue diseñado a hacer. El Señor quería que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia, sin embargo, producto de nuestra condición o producto de nuestra propia decisión, se introduce la muerte al mundo. Lo que Romanos capítulo 5, versículo 12 diría, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, esta condición de muerte se nos heredó. Lo segundo, que creo que es súper importante también, tiene que ver con que la muerte siempre es dolorosa, inclusive para aquellos que tienen fe. La muerte siempre es dolorosa, inclusive para aquellos que tienen fe. Hay una historia bien particular en el Evangelio de Juan, cuando un amigo de Jesucristo fallece, un amigo llamado Lázaro. Dice la Escritura que Jesucristo después lo resucitó, pero lo interesante es que antes de resucitarlo, cuando Jesucristo llega a la tumba, la Escritura dice que Jesucristo lloró. Y uno se pregunta por qué llora. Es porque la muerte produce sensaciones, produce tristeza, la muerte siempre es una tragedia. Y creo que lo tercero que debiésemos decir abordando este tema de la muerte, antes de responder qué pasa cuando uno muere, es que la paradoja de la muerte es que Cristo venció la muerte. Por lo tanto, para todos aquellos que tienen fe en Jesucristo, independiente de la religión, aquellos que tienen fe en Jesucristo, pueden tener esperanza de que la muerte, tal como se señala en las Escrituras, es el último enemigo derrotado.
la muerte ya no tiene poder sobre aquellos que tienen fe. Es interesante porque el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 55, dice lo siguiente: ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Sin embargo, dice que Cristo resucitó, por lo tanto, la muerte ya no tiene dominio ni control sobre aquellos que confían en el Señor. Entonces, una vez habiendo dicho eso, desde la teología cristiana, desde la Escritura, se enseña de que el estado intermedio de la muerte, cuando uno muere, hay una separación entre el cuerpo y el ser interior. El ser interior que nosotros llamamos alma o llamamos espíritu, ¿verdad? Sí. Hay una separación, pero aquellos que mueren están conscientes de su persona, están conscientes de su ser. ¿Cómo lo podemos explicar esto? Una historia muy, muy conocida en el relato de la crucifixión del Señor. Me imagino que ¿Sí? la has leído o la has escuchado en algún momento. Dice la Escritura que habían dos personas crucificadas, Exacto. una a la derecha, una a la izquierda. Exacto. Y de repente una de las personas le dice a Jesucristo, le dice: cuando vengas en tu reino, por favor, quiero estar contigo. Exacto. Y Jesucristo le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Y es uno de los textos más fuertes porque los elementos y las palabras que Jesucristo utiliza son directas. No dice algún día, no dice después de muchos años, dice hoy. Esto quiere decir que el ladrón iba a morir ese día, iba a haber una separación de su alma con su cuerpo, pero ese mismo día iba a estar en presencia de Dios. Por lo tanto, desde la teología cristiana lo que se cree es que cuando la persona muere, hay una separación del cuerpo y del alma, y el alma parte a la presencia del Señor. ¿Te puedo hacer que te interrumpa? Tengo Sí. una duda, si bien lo que estabas diciendo cuando se hizo la crucifixión y fue el primero que ingresó, uno de los que estaba ahí en el proceso de muerte, si fue uno de los primeros, tengo la duda porque muchas religiones dicen que Jesús o Jesucristo viene nuevamente de regreso, y estoy convencida que eso es así, y que van a juzgar, bueno, y en ese juicio esas almas van nuevamente por decirlo, al cielo, o en otro plano, Sí. por decirlo. Sí. Pero si Sí. estás diciendo que muere y hay un proceso que me imagino que también debe hacer en ese proceso de que si va al infierno o está en el limbo o va al cielo, es como volver a repetir la idea, si Jesús va a venir y va a venir a juzgar, o sea, ya las personas ya están muertas. ¿Va a haber un segundo juicio? No, de eso no queda... Sí, está súper buena tu pregunta, porque ahí nosotros tenemos que, desde la teología cristiana, hay una separación, diríamos que hay una doble, un doble proceso. Diríamos, primero, uno muere, va a la presencia de Dios en alma, nuestra alma va a la presencia de Dios, pero en una segunda ocasión, la Escritura habla de la resurrección de los cuerpos. Claro. Entonces, desde la teología, uno muere, va a la presencia de Dios, tu alma va a la presencia de Dios, hay un sentido de conciencia después de la muerte, estás en la presencia de Dios, pero no estás disfrutando de lo completo que va a ser la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos se va a dar justamente en el evento que tú acabas de mencionar, cuando Cristo vuelva, que nosotros lo conocemos como su segunda venida. Exacto. La segunda venida de Jesucristo. Exacto. Ahí los cuerpos van a resucitar y efectivamente vamos a dar cuenta de nuestras vidas delante del trono de Dios. Perfecto. Sí. ¿Cómo distingue la fe cristiana en el proceso que la persona muere y existen señales, tanto espirituales, también se habla de coincidencia, que es lo que anteriormente Dios te estaba hablando un poco de las coincidencias? O quizás puede ser una sugestión emocional porque está viviendo el duelo. Sí. ¿Serán esas tres cosas? ¿Será una? ¿Cómo será todo esto? Bueno, desde ese punto de vista, lo primero que debiésemos decir es que las Escrituras, cuando hablan de señales, se habla de señales del tipo milagro. De repente hay una señal milagrosa
pongo un ejemplo, una persona está con su cuerpo enfermo, lo hemos visto, de repente el Señor le sana, y eso es una señal de su poder. Ajá, claro. Una señal siempre apunta en una dirección, como las señaléticas que nosotros tenemos por las calles, ¿cierto? De repente uno va manejando y hay una señalética que dice colegio, niños jugando, y uno tiene que reducir velocidad. Pues cuando nosotros vemos la palabra señal en las Escrituras, siempre se refiere a que hay algo que está apuntando a una realidad mayor. En los términos de señales que estamos hablando ahora, tienen que ver muchas veces con algunos eventos de nuestra memoria producidos por los afectos que nosotros tenemos por una persona. Ejemplo, de repente me ha pasado, yo con mi abuelita, tenía una abuela que yo amé mucho, Sí, que partió a la presencia del Señor, sí. pero claro, el primer año, los 2 primeros años, cuando yo iba caminando por la calle y de repente veía una flor que me hacía recordarla, mi memoria de inmediato traía ciertos recuerdos a mi mente. Entonces, algunos teólogos inclusive le llaman a esto providencia o gracia común, que hace que nosotros podamos recordar a quienes nos han bendecido, a quienes han hecho de nosotros la persona que somos, a quienes nos han impartido valores, a quienes han estado con nosotros en nuestros momentos difíciles, ¿cierto? Padres, madres, tíos, amigos. Sin embargo, el quiebre que haría las Escrituras sería el siguiente. Nuestra fe no está en las señales o en estos momentos hermosos que podemos tener de recuerdos, sino que nuestro consuelo está en Cristo. Es decir, si alguna persona perdiera algún familiar y quizás no experimentara este tipo de señales, su refugio seguiría estando en Cristo porque Él es nuestro consuelo mayor. Independiente de todas estas otras señales que nosotros encontremos en nuestro proceso, porque están también contenidas en un corazón que ama, que tiene afectos y que guarda recuerdos. Nuestra memoria es buena porque Dios la diseñó de esa manera. Sin embargo, claro, cuando hablamos de señales, hablamos de la mayor señal es el consuelo de Dios sobre tu vida por sobre las otras señales que uno pueda tener de los familiares que atesoramos en nuestros corazones. No sé si me logro entender, Sí, dar a entender. sí, pero es que lo estaba hablando desde el punto de vista, nombraste 2 puntos de vista. Uno que es sobre los milagros, que ya eso ya es celestial, poder, instrumento de un ser vivo o ya fallecido, que estamos hablando generalmente que pasa en la religión católica cuando hablan de los santos. Entonces, ya fallecido, entonces le otorgan el milagro por sanar. Ya, pero Claro. hablamos de la divinidad dando un poder como instrumento a un ser humano. Pero desde el otro punto de vista me mencionas que son los recuerdos. Pero, ¿y qué pasa cuando realmente sí existe comunicación en los sueños y te dicen, sabes que va a ocurrir esto y se concreta y es que realmente estamos en distintos planos y sí podemos tener esa comunicación o Dios no nos permite tener eso? No sé. Claro. Es que la realidad es que las Escrituras en ese sentido son un tanto absolutistas con respecto a ese momento. O sea, desde las Escrituras diríamos que no puede existir una comunicación entre los muertos y los vivos. ¿Sí? Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 al 6 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Okay. Es decir, pasan a otro plano. Sí. Por eso yo hablaba acerca de las interpretaciones psicológicas que nosotros podemos tener después de un duelo, ya que sentir que alguien nos mira, escuchar quizás una voz en la casa, soñar vividamente con un ser querido, en muchas ocasiones, inclusive los psicólogos señalan de que son respuestas neurológicas normales ante un trauma severo. Okay. Y esto no necesariamente invalida lo que la persona experimenta, pero sí lo coloca en una diríamos, en un pedestal de experiencia personal, más que antecedente bíblico. Okay. Sí. Hay algunas personas que afirman que sienten la presencia de los familiares ya fallecidos. ¿Cómo se podría... A ver... ¿Cómo se podría distinguir si es esa persona o una entidad negativa? Sabemos que hay entidades negativas, ¿cierto?
que Sí, está la maldad, que está el bien, que a veces hay personas que quieren perjudicar a otras personas y envían entidades, sabemos eso. ajá, ¿Cómo podemos saber que, o un alma que se muestra que es buena, como luminosa? Distintos ejemplos, ¿cómo podemos saber que sí es algo que no nos está engañando y que sí es, o sea, que debemos creer? ¿Y cuánto sabemos que es como decir, no todo lo que brilla es oro? Yo creo que con ese ejemplo lo dejo pero clarito. Entonces, ajá, ajá, ¿cómo distinguirlo? ¿Será la sensación, en la intuición? No sé. ajá. Yo creo que en una experiencia así, quizás lo que uno podría evaluar sería lo que produce, el fruto de lo que produce. Si a lo mejor X persona está teniendo algún tipo de experiencia, pero que le produce daño, que le produce dolor, que le produce una tristeza, de inmediato nosotros podríamos distinguir que no es algo que tenga que ver con el corazón de Dios, porque Dios ama, Dios cuida, Dios protege, Dios cubre el corazón, Dios sana las heridas. Entonces, si alguien está experimentando algo que lo atormenta, que le hace sentir mal, entonces ahí podríamos decir, ok, lo que produce en ti está incorrecto, ¿vale? Si lo que estás experimentando a lo mejor tiene que ver, vuelvo a insistir, con algún tipo de manifestación emocional normal, ya que el duelo afecta la mente, las emociones, los recuerdos, sería normal que una persona experimente un sueño con la persona que falleció, que ama, que recuerde su voz con claridad, que tenga la sensación inclusive momentánea de su presencia, que experimente recuerdos y emociones intensas asociadas a lugares, olores, Sí, ¿verdad? sí. De repente uno ingresa, uy, este olor de mi papá, o el olor de mi tío, o el olor de mi amigo, o acá nosotros nos relacionábamos, nos juntábamos. Y desde la escritura diríamos que no es necesariamente algo sobrenatural, porque la memoria fue creada por Dios y puede ser extraordinariamente vivida. O sea, uno se puede acordar de cosas demasiado puntuales. Pero vuelvo al punto, el verdadero consuelo del cristiano no proviene de la cercanía de los muertos, ni tampoco proviene de las experiencias con los muertos, sino de la presencia de Cristo. Porque esto es interesante de entender. Cuando nuestros seres queridos fallecen, la promesa de Cristo, aun cuando sea fuerte de entender en este momento, es que no es que nuestro ser querido nos va a estar acompañando 24/7, sino que Él nos va a estar acompañando 24/7. Lo que promete es algo mucho mayor, porque promete un consuelo que va a venir sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Entonces, vuelvo a insistir, la esperanza cristiana no es que los muertos permanezcan con nosotros, sino que Cristo permanece cerca de nosotros en nuestros procesos de duelo y de sufrimiento. Exacto. Entonces, sí. ¿Qué esperanza pueden tener las personas que puedan reunirse con sus familiares después de su muerte? Uh-huh. Eso va a depender. eh, Dicen, yo no puedo decir sí, porque hay personas que tienen esa muerte como clínica y después Uh-huh. vuelven a este estado natural. Y Uh-huh. aquellas personas que, entre comillas, tienen esa muerte clínica, como te comento, vuelven Uh-huh. y hablan sobre la experiencia que se reunieron con sus familiares. Entonces, Ajá. claro, ahí podemos decir, será así o no, pero tenemos como un tipo de experiencia. Pero ya la pregunta es si realmente nos podremos reunir en un momento sabiendo que vamos a pasar a un juicio, o en este Ajá. caso doble juicio, porque ya me comentaste de la resurrección y un doble Ajá. juicio. Sí. Bueno, la escritura menciona algunas cosas que son interesantes. Primero, efectivamente sí nos vamos a reconocer. Sí nos vamos a reconocer. O sea, cuando uno va al libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación final, eh, el apóstol Juan, que es quien escribe, dice que cuando él sube en espíritu, sube a este momento, Divina. ¿sí? Dice que él identifica gente de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, de toda nación. Entonces uno se pregunta, ¿cómo logra identificar a eso? Justamente mirando. Entonces, en la eternidad, vamos a ponerlo en simple, cuando él sube a la eternidad, ¿cierto? A tener esta visión celestial, él identifica personas asiáticas, personas africanas, personas latinas,
porque dice de toda lengua, de toda tribu, de toda raza. Es decir, hay una experiencia que identifica rasgos inclusive culturales. Por lo tanto, de que nos vamos a reconocer porque la Escritura lo da por sentado. O sea, el apóstol Juan dice, aquí hay personas de todo tipo. De la única forma en que uno identifica personas de todo tipo es visualizándolas, ¿verdad? Claro. Entonces uno efectivamente sí va a ver un reconocimiento de las personas que están alrededor. Ahora, lo que la Escritura postula es que toda esta gente que está siendo reconocida por Juan, quien escribió Apocalipsis, están adorando al Cordero, están adorando a Jesucristo. O sea, va a ser tan intensa la presencia de Dios, ¿cierto?, en ese lugar, que todas las miradas van a ser dirigidas a Él. Entonces, efectivamente nos vamos a reconocer, pero se da a entender de que más allá de que nos podamos reconocer, la mayor expectativa que podamos tener es que vamos a estar delante de Él. Entiendo, claro. Sí. Que es lo primero, pero antes de lo primero, creo que la primera observación, creo que la primera divinidad, entre comillas, cuando se produce la muerte, va a ser el ángel de la muerte, que fue asignado por Dios para poderse llevar su alma y no toma una determinación el ángel de la muerte no lo determina él, sino que es mandado por Dios. Cuando pasa, eso es como lo primero, el primer paso. El segundo paso ya ver a Dios o Jesús y sus familiares y quedar en ese como ambiente. Pero en distintas religiones se hablan de planos. En la religión islámica, musulmana, se hablan de los 7 cielos. ¿En la religión cristiana se habla también de 7 cielos o solamente se habla de planos? Porque si vamos como seres humanos en la tierra a cumplir un camino, una misión, y a lo mejor no lo llega, nos portamos mal y quizás volvemos nuevamente a ver si lo volvemos a mejorar y ser mejores y llegar hasta la meta. ¿Estamos hablando de esos niveles? ¿Lo ven así ustedes o no? No, la verdad es que el cristianismo presenta una visión con respecto a la salvación que es muy diferente a las otras religiones. Creo que habría que responder desde esa base. Te lo digo de la siguiente forma. En el Evangelio, en el cristianismo, la salvación es por gracia. Entonces, esa salvación no depende de mi comportamiento, depende de lo que Cristo hizo por mí. Es decir, el Evangelio dice, si tú, independiente de quién seas o qué hayas hecho, pones tu fe en Cristo y entiendes de que cuando Él fue a la cruz del Calvario, estaba tomando tu lugar, estaba tomando mi lugar. Y yo pongo mi fe en Él y creo con todo mi corazón de que Él es mi Señor y mi Salvador. La Escritura dice que nuestro nombre es anotado en el libro de la vida. Es decir, por gracia se nos entrega un acceso a la eternidad. Entonces, que no depende de nuestro mérito ni de nuestra capacidad. Porque alguien podría decir, yo he sido muy malo en la vida, yo me he portado muy mal, yo he hecho cosas muy... Pero esa persona, si vuelve su corazón al Señor y recibe a Cristo por fe y recibe gracia, que la expresión gracia es lo que recibo no por mi justicia. O sea, no es que yo me lo gané, el Señor me lo regaló. Me da este regalo de la vida eterna. Sí. Yo puedo experimentar. Sí. Entonces, ahí, bíblicamente hablando, simplemente diríamos existen 2 planos. El plano de los vivos y el plano de los muertos. ¿Sí? Okay. En otras palabras, la eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. ¿Sí? O sea, lo primero que tendría que hacer es el arrepentimiento. Sí. Y el creer. Arrepentimiento y fe. Y fe. Sí. Esa es la base para... Sí, y es... Como la llave, ¿o no? El evangelio es súper radical con respecto a esto, porque no nos dice ustedes tienen que portarse bien para llegar al cielo. Nos dice ustedes tienen que poner su fe en Cristo para llegar al cielo. Sí. Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y añade, dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Dice versículo 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron.
ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Es decir, en la fe cristiana, si tú pones tu fe en Cristo y tú te mueres hoy, tú vas a la presencia de Dios. Porque confiaste en lo que Él había hecho por ti y no en tu propia justicia. Claro, Ajá. así es, así es. Sí. Arrepentimiento y fe. Exacto, yo creo que esa es la clave. ¿Y cuál es el mensaje más importante del libro sagrado de la Biblia que entrega sobre la vida eterna y cuál es el propósito de nuestra existencia? Ajá. Yo sé que la existencia va del propósito de lo que coloca cada uno lo tiene que descubrir. Lo fui a descubrir, imagínate, en San Pedro de Atacama, en el desierto, ahí fui a descubrir cuál era mi misión. Ajá. Sí, o sea, la Biblia habla mucho con respecto a esto. Primero, el mensaje más importante de las Escrituras es que Dios te está buscando. Esa es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia es Dios buscando un pueblo, Dios buscando una familia, Dios buscando jóvenes, Dios buscando adultos, Dios buscando familias funcionales, familias disfuncionales, Dios buscando a todos. Sí. Cuando Jesucristo plantea su mensaje en los evangelios, Él dice lo siguiente: yo he venido a buscar y a salvar a todos aquellos que están perdidos. Entonces, el corazón de Dios es un corazón que busca. El mensaje más importante de las Escrituras es que Dios te está buscando. Y una vez que Dios te encuentra, te entrega vida eterna. Pero la vida eterna no comienza cuando partimos, sino que lo interesante es que Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La palabra conocer en ese contexto es una palabra griega que es ginosco y tiene que ver con intimidad relacional. Es decir, Dios desea ser conocido y es como que deseara sentarse a nuestra mesa, ser nuestro amigo, sanar nuestras heridas, compartir con nosotros, saber de nuestra existencia. Dios no quiere solamente que nosotros hagamos plegarias religiosas, sino que nos relacionemos con Él de una manera cotidiana, que Él pueda estar presente en cómo servimos a nuestros amigos, que Él pueda estar presente en cómo criamos a nuestros hijos, porque cuando le conocemos, conocemos la vida eterna y tenemos esta experiencia relacional. Y después, segundo, con respecto a nuestros propósitos personales, claro, la Escritura señala de que cada uno de nosotros tiene un propósito específico, que somos encargados de descubrirlo. Entonces, el mensaje más importante de las Escrituras es que Dios te está buscando y que cuando Él te encuentra, te da vida eterna. Al conocerle, se hace cercano a ti, se sienta a tu mesa, comparte contigo tus días más felices, tus días más tristes, tus días de éxito, tus días de fracaso. Él va a sentarse a la mesa y va a estar contigo, sí, porque conocerle es una experiencia relacional, no es solamente una experiencia religiosa, ¿verdad? Es una experiencia relacional. Él desea ser un Dios relacional. Y después, una vez que nosotros le conocemos, somos invitados a descubrir nuestro propósito. Hay personas que tienen habilidades comunicacionales. Hay otras personas que tienen habilidades para dar consejería. La Escritura señala de que hay un montón de talentos y dones que Él entrega al ser humano para que el ser humano pueda servir a su prójimo. Entonces, vuelvo a insistir, buscar el propósito personal de cada uno de nosotros es súper importante, sí, porque finalmente es el potencial que el Señor te entregó para poder servir al mundo. Sí, pero fíjate que no es tan fácil saber cuál es el propósito de cada uno, porque uno nace, sí, y te encasillan al tiro en la estructura social, que te dicen que ya tiene que estudiar, se va a casar, tiene hijos, va a trabajar, llega la vejez, los nietos y se terminó tu vida. Pero como que en ese proceso todavía hay muchas personas que a lo mejor todavía no saben cuál es el sentido de estar acá. Y el sentido son muchas, pero la verdad es que, exacto. Y en los tropiezos y en la soledad, y cuando uno topa a fondo, uno dice, ¿qué pasa? Y ahí ya como que aflora la mente y ahí empieza como el ave fénix, sí, a surgir nuevamente y buscar cuál es el sentido y dónde tienes que ir y cómo lo tienes que pedir y dónde tienes que ir a solicitar ayuda, porque casos generalmente son
de extremo, de enfermedad. Mucha gente de repente que pierde la fe dice, no, que Dios me abandonó, me ha ido tan mal, y como que todo las excusas las hacen a través de lo que va sucediendo, pero son pruebas realmente. Ajá. Entre que más sufres y entre más golpes son pruebas como para decirte sí, o sea, tienes que creer, esto es lo correcto. Sí, el escultor lo que hace para darle forma a una escultura es golpearla con el cincel y le va dando forma, la va tallando. Sí. Y en un sentido Dios es así con nosotros. O sea, hay situaciones que lo que hacen es formarnos. Las situaciones que nosotros pensamos que pueden destruirnos, el Señor nos está diciendo, no, yo no la envié para destruirte, la envié para formarte, la envié para hacer algo bueno contigo, para hacerte más empático, para que cuando tú veas a una persona que tiene dolor, tú puedas comprender su dolor, para que cuando veas que alguien está sufriendo, tú puedas sufrir con él porque tú experimentaste eso. Entonces, el dolor, de hecho, el dolor es lo único que une a la humanidad. No todos son exitosos, pero a todos les duele algo. Sí, es verdad. Es verdad. Es como, el dolor termina siendo como un pegamento social. Todos hemos experimentado dolor y podemos ser empáticos con el otro. Y con respecto al tema del propósito, yo diría, a modo de reflexión, que los papás, yo tengo 2 hijos, los papás somos fundamentales en el proceso de poder acompañar el propósito de nuestros hijos. Porque efectivamente hay veces que ahogamos el propósito de nuestros hijos pensando súper humanamente, es decir, ¿qué es lo que a mi hijo le puede dar un futuro de mucha plata? Entonces tú tienes que estudiar esto porque si estudias esto tú vas a ganar esto. Tú tienes que hacer esto porque el estándar social dice que tienes que hacer esto. Exacto. Y hay veces que nuestros hijos a lo mejor tienen una inclinación hacia otra cosa o tienen otro propósito o tienen otro futuro y nosotros debiésemos ser personas que posibilitan ese futuro. Así es. En otras palabras, cuando yo identifico en mi hijo, en mi hija, un potencial, un talento, una habilidad, no puedo apagarla, tengo que aprender a encenderla, tengo que aprender a llevarla adelante, tengo que, con palabras de afirmación, sacar el potencial que mi hijo y mi hija tienen para que puedan ser todo lo que Dios soñó con ellos y para que puedan ser felices también en la vida desarrollando su propósito. Así es. Víctor, bueno, y para finalizar ya, porque por temas de tiempo, si no, estaríamos por aquí. Bueno, yo creo que va a haber una próxima vez, ya, porque de verdad que me encantó escucharte y ver las perspectivas desde la religión cristiana. Si nos puedes comentar en dónde se encuentran ustedes, en los canales. Yo sé que estaban en Spotify y estuve escuchando una canción que ahí la repliqué. Muy lindo, ¿no? Muy lindo. Spotify está como música ancla. Sí. Así. Ahí estamos como música ancla en Spotify. Como mencionaba en la introducción, soy pastor de una iglesia acá en Coquimbo que se llama Comunidad Ancla. Tenemos redes sociales, Instagram, se llama comunidad-ancla. También tenemos un Facebook con el mismo nombre, Comunidad Ancla. Nuestro canal de YouTube también tiene el mismo nombre, Comunidad Ancla, y hacemos servicios en línea, que son como servicios de streaming, todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Y aparte hacemos música, entonces creo que es una buena manera de conectar con el Señor. De hecho, más adelante puedes escuchar, hay una canción en particular que subimos de música ancla que se llama Mi Refugio, que fue escrita justamente en un proceso donde un gran amigo tuvo la pérdida de su bebé. Entonces es una canción muy significativa porque hablamos acerca de estos procesos de dificultad. Claro. En el que podemos tener nuestra esperanza en Jesucristo que nos sana el corazón y nos consuela el alma. Así que es una canción bien recomendada, sobre todo en el contexto de conversación que hemos tenido. Justo es lo que te iba a decir. Voy a buscar la música, a ver si la voy a replicar ahí para las redes sociales. Y bueno, te agradezco, Víctor, por esta oportunidad y darle las gracias a todos los que nos están viendo. Y si realmente te gustó el contenido, no te olvides de suscribirte y compartir y activar la campanita y acompañarnos en un próximo capítulo. Así que, Víctor, muchas gracias. Que estoy muy muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz, muy feliz. Dale, que estén bien, Dios les bendiga.